Exactamente, hoy vamos a hablar de lo que es tos de la perrera o gripe, como se le llama en los perros también. Está bien dicho que hace 2 semanas que ya empezamos con estas patologías, se empezó a ver muy frecuente, entonces bueno, es el momento ideal como para ayudar a prevenir antes que llegue el frío, que todavía obviamente va a ser más duro. Esta enfermedad es causada por varias bacterias y virus que están en el ambiente o que son habitantes normales a veces de los perros, como en el caso de Pasteurella. Lo que hace normalmente es afecta la vía respiratoria, produciendo una típica tos seca y que el animal realmente parece que se hubiese tragado algo y tose y tose muy frecuente, inclusive hasta no descansa de tanta tos, es muy copiosa esta tos, y este es el principal síntoma. Lo que produce es un animal enfermo, obviamente, larga con esa tos que estábamos hablando, larga aerosoles, o sea, larga partículas que estas ingresan por vía respiratoria. Al contactar la mucosa, toman el ganglio linfático y de ahí por vía linfática se distribuyen a distintos órganos causando distintas patologías, sobre todo en pulmón, pero también hay una fase digestiva, como es en el caso de aquellos que se enferman con bordetela, que suele dar ya también vómitos y algún tipo de diarrea. No tan frecuente, pero puede llegar a dar. Acá hay que tener en cuenta que hay factores ambientales que justo son los que estamos cruzando en esta época y en este lugar, que es mucho frío, los cambios de humedad, y después hay factores también que son propios del lugar donde se encuentran los animales, justo como estamos viendo en las imágenes. Esta se llama tos de las perreras porque era muy característica de las perreras, o sea, del lugar donde hay mucho hacinamiento y mucha cantidad de animales. Una por el hacinamiento, por la cantidad, pasa inclusive en exposiciones, bueno, ahora hace tiempo que no hay, pero en exposiciones, en veterinarias, en peluquerías, sobre todo el lugar donde hay mucha concurrencia de animales. Y en las perreras se hicieron muy conocidas porque se juntaban además otros factores predisponentes como el estrés, o sea, animales que no tienen un dueño, que no salen, que están encerrados, que no tienen una buena alimentación, que tienen otro tipo de patología. Esto obviamente hace que aparezca, pero la principal es el frío. Pero el frío no tenemos mucho cómo controlarlo, salvo dándole un buen lugar donde duerma, obviamente, que aquellos animales que, igual a la consulta diaria que hay mucho más los que están bien cuidados que los que están mal cuidados. Yo creo que esto se debe a que el que está bien cuidado se sienta al lado de la estufa y cuando sale a hacer sus necesidades, ahí justamente tiene mucho cambio, un cambio muy brusco, y eso es uno de los factores predisponentes de la patología. Y es una patología súper contagiosa, casi te diría como COVID, por lo contagiosa. COVID sigue siendo una cosa increíble de cómo, por ejemplo, esto en el verano no lo vamos a ver, lo vamos a ver en invierno porque necesitamos los factores predisponentes, porque en el verano en los animales la función que tienen las vías respiratorias altas, como por ejemplo el moco, de secretar y de fagocitar, los pelos, una barrera mecánica de la nariz, hay un montón de barreras que funcionan muy bien. En el invierno el moco se congela, todas las cilias también son afectadas, entonces pasan ahí. El coronavirus realmente ha venido a jodernos la vida todo y tiene una capacidad de penetrar en un organismo sano, sin frío y sin ningún tipo de patología previa. Acá necesitamos prácticamente del frío para que pueda ingresar. Doctor, y esto atraviesa además a todas las razas y a todas las edades, por ejemplo, de los perros, y a todas las clases de perros. Exactamente, como toda enfermedad respiratoria es muy contagiosa. Hay un montón de perros que van a ser asintomáticos y van a constituir un problema para los otros perros, porque que sea asintomático no significa que no estén eliminando el virus, sino que no tienen sintomatología porque su sistema inmune es mucho más fuerte, entonces no pasa a pulmón, no hay tanto problema. Pero sí es realmente muy contagiosa y la gravedad va a depender de distintas causas. Normalmente el tratamiento consiste en antibióticos, sobre todo los asintomáticos, los que no son asintomáticos. ¿Cómo se dan cuenta? Digamos, en una casa donde hay 5 perros, que no es ninguna cosa rara, que hay en muchas casas de Paraná, 3 están con tos. Lo que nosotros recomendamos es medicar solamente los que tienen síntomas, los que no medicarlos porque es innecesario y los antibióticos no son inocuos. Inclusive se está viendo un gran problema ahora, inclusive a las personas, por la gran resistencia a los antibióticos y bueno, se está todo el tiempo luchando por nuevas generaciones de antibióticos para evitar este mal uso de los antibióticos. ¿Cuánto transcurre más o menos la enfermedad? ¿Cuánto tiempo?
La enfermedad tiene un periodo de incubación de 3 a 10 días. Hay perros que son antes, hay perros después, y después en una semana suele curar. Inclusive la sintomatología, una vez que uno empieza el tratamiento, a los 2 días como máximo ya se va. Esa tos molesta, ese vómito que tienen inclusive, que es muy común, suelen tener fiebre, secreción nasal. Toda la sintomatología, ni bien uno comienza el tratamiento, suele irse. Y lo importante es actuar sobre los factores que podemos actuar ahora antes que llegue el frío, como te decía, que tengan un lugar donde se pueda resguardar del frío, que tengan una buena alimentación, sacarlos, que no estén tan estresados, que tengan realmente una vida atlética, por llamarlo de una manera, obviamente que le va a ayudar muchísimo a enfrentar este conjunto de virus. Y en el caso de las vacunas que tenemos a mano, como por ejemplo la de influenza, la de bordetela, es importante mantenerlos vacunados a los perros con sus refuerzos anuales, que va a ayudar muchísimo, sobre todo a que se agrave la patología. Doctor, como siempre, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Muy amable, ¿eh?